Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa y hermosa, gloria al Señor, mañana. Sea el nombre del Señor bendito desde hoy y para siempre. Quiero, hermanos, amén, gloria al Señor, en esta tarde, en esta mañana, perdón, gloria a Dios, hablar un poco sobre en pos de una definición bíblica para el matrimonio. Ese es el tema el cual voy a estar tratando en esta hermosa mañana, esperando de que le pueda servir a cada uno de ustedes, el que esté pasando problemas en su matrimonio, gloria al Señor, que estas palabras le puedan servir de mucha bendición, gloria a Dios. Y es por eso, hermano, gloria a Dios, que vengo, gloria a Dios, y he sentido en mi corazón el poder compartir esta enseñanza, gloria a Dios. Le habla a su hermano y amigo José Molina, gloria al Señor, sirviendo a Cristo con humildad, no queriendo ofender a nadie, gloria al Señor, no queriendo pues entrar en controversia con nadie, simplemente me baso en lo que dice la Biblia, soy un seguidor de la palabra del Señor, amén. Trato de hacer lo que a Dios le agrade, gloria al Señor, aunque yo sé que hay diversidades de pensamiento, de formas de pensar de las personas, pero en esta tarde no quiero entrar en religiosidad, no quiero entrar en ningún sistema de discusión, sino que al que le sirva de ayuda esta enseñanza, gloria a Dios. Y el que no, pues deséchela, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, porque lo que no sirve para alguien, para otro le es de bendición. Amén. Así es que en esta mañana voy a orar para ponerme en las manos de Dios, que de mis labios solo salgan palabras para bendición, palabras de restauración, palabras de ánimo, y que, amén, que aquellas personas que estén pasando por problemas difíciles en estos momentos de pandemia o, gloria a Dios, de escasez, gloria a Dios, porque, amén, todos los que hemos pasado por esta enfermedad, gloria al Señor, y estamos paraditos, hermanos, gloria a Dios, damos la honra y la gloria a Dios, amén. Pero, hermanos, es una gran bendición, gloria a Dios, dirigirme a ustedes en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, ponga toda palabra, Señor, en mis labios, palabras que sean buenas para bendecir, palabras que sean buenas para edificar, palabras que sean buenas para dar fuerzas a los hermanos y amigos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Así es que bendito Dios, gracias Señor. Ponga toda palabra, Señor, que sea de su voluntad en mis labios para que llegue a los corazones de cada una de las personas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así es que de esta manera vamos a dar inicio a este nuevo video de Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Pacto. Si a usted le es de bendición, como le decía yo, pues compártalo, hermano, ¿verdad? Y si no le es de bendición, pues también, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. A alguien más le va a ser de bendición. Pero nuestro propósito no es, amén, hacer caer bien con nadie, sino que la palabra, pues, que Dios pone en nuestros labios le sea de bendición. Es así, hermanos, como también, ¿verdad? Nosotros tratamos la manera de enseñar lo que es la Biblia. Por eso yo siempre predico con tema, para que así las personas se identifiquen con ese tema, gloria al Señor. Así es que los puede buscar aquí en YouTube como Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Pacto, y amén, ahí aparece el logotipo de la iglesia, y ahí pues nos va dentro de los videos, y ya pues ahí aparezco yo, ¿verdad? Mi fotografía. Bien, vamos a hablar un poco, amén, en pos de una definición bíblica para el matrimonio. Y hemos estado, hermano, hablando de la base del matrimonio, el amor en el matrimonio. Hemos hablado el sexo en el matrimonio, las bases del matrimonio, gloria al Señor. Hemos estado dando unos temas bien importantes, gloria al Señor.
espero que sean de bendición, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo ya lo sé todo, que no sé. Bueno, pero eso es criterio de cada quien. Así es que en esta mañana abra sus oídos, abra su, amén, gloria a Dios, su conocimiento, sus sentimientos y deje que la palabra de Dios llegue a sus corazones. No sé a qué hora vaya a ver este video, si en la mañana, buenos días, si en la noche, buenas noches, o en la tarde, buenas tardes. Amén. Que el Dios de los cielos bendiga su vida en esta hermosa mañana. Y voy a leer una porción de la palabra del Señor, amén, a continuación, comenzando con el punto número 1, el comienzo del matrimonio. El libro de Génesis, hermanos, es el origen, amén. En este libro de Génesis nos relata, hermanos, cómo Dios instituyó el matrimonio. Veamos lo que dice esta palabra del capítulo 2, versículo 18 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre sobre toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y comenzó y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la llamó, amén, y la trajo al hombre, y dijo, entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria a Dios, estaban desnudos, gloria a Dios. Eso pasa cuando uno se casa. Cuando ya se casa, uno pierde la pena con la mujer, con el hombre, la mujer con el hombre con la mujer. Pueden dormir desnudos y no pasa nada. Ninguno de los dos cónyuges siente pena por nada. Amén, gloria al Señor. Así que ese es el tema, hermanos, en pos de una definición bíblica para el matrimonio. Y vamos a hablar acerca de este tema. Esta es la base central. Génesis 2, 18 al 25. Podemos observar, hermano, y anotar, puede usted anotar todas las observaciones sobre el plan de Dios en el matrimonio. En segundo lugar, no podemos tratar el tema del matrimonio si no sabemos en qué consiste. Hay mucha gente que está casada. Yo siempre digo, hermano, el tener relaciones sexuales con una persona no quiere decir que tú ya conoces del matrimonio, que ya sabes las cosas del matrimonio. No, hay personas que están casadas pero no entienden ni conocen. Entonces, por eso amén, vamos a hablar de esto, del comienzo del matrimonio. No podemos tratar el tema del matrimonio si no sabemos en qué consiste. ¿Cuáles crees tú, mi hermano y amigo, gloria a Dios, que serían los problemas, por ejemplo, los problemas de dejar la definición del matrimonio al criterio o sentimientos de cada uno de nosotros? En segundo lugar, eso es para nada más el principio o el comienzo de un matrimonio. Y muchas veces nosotros fíjese que yo estaba estudiando sobre María, la madre de Jesús, y me doy cuenta, conociendo toda la historia de María, si las hembras de estos tiempos conocieran y veneraran y adoraran a María, como dicen hacerlo, amén, fueran unas mujeres respetables,
honorables. Amén. Dice la Biblia que en aquel tiempo María estaba desposada. Desposada significa separada, en pos de un matrimonio, en conocimiento, porque, amén, ella era una virgen, no había conocido novio, nadie la había besado, nadie le había manoseado, porque en aquel tiempo no tocaba ni la mujer al hombre ni el hombre a la mujer. No había tanta lascivia, tanto adulterio como existe hoy en estos tiempos. La mujer y el hombre no nos damos el valor de llegar virgen al matrimonio, puros, para que tengamos un matrimonio exitoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y conociendo los principios y las bases y los reglamentos de un matrimonio, entonces como nosotros soportamos las tentaciones, porque en el matrimonio, hermano, no es fácil, gloria al Señor. Es bien difícil, pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo se puede suplir, bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que tenemos que entender que el matrimonio comienza con conocer, estoy maduro, entender, ya estoy maduro para tener una novia, estoy capacitado para tener un novio, estoy capacitado para salir adelante en cualquier problema, tengo la madurez espiritual para entender una persona que no conozco, que no ha vivido conmigo ni un día, que no he pasado tiempo. Entonces el noviazgo existe para eso, para que se junten y platiquen, dialoguen, se hagan preguntas, no para besarse, no para abrazarse como lo hacen hoy los jóvenes, y no a solas. Note, no a solas. Por eso el novio se iba a vivir en casa de la novia y la novia en casa de los suegros, de los padres del novio, para que así estar completamente seguros que ni uno se iba a ir a acostar con el otro, ni el otro con el otro, ¿verdad? Sino que los suegros estaban espiando todo, para que esto no se saliera de la mano. Igualito a los padres de hoy en día, que a los 10 años, 11 años, las niñas andan solas por la calle, solas en el mall, solas por los caminos, solas por donde quiera que anden. Ahí andan en parrandas a medianoche. Entonces, después salen embarazadas o las asesinan o las secuestran y el padre dice, no, es que mi niña era buena. Sí, tal vez era buena la niña o bueno el niño. El problema causado es en el viejo que no conoce, las personas adultas que no conocen las bases ni en lo que consiste un matrimonio. No es embarazar a una mujer y que tenga los hijos y ya, y darles maicillo y que coman, no. Es educarlos, es darle un ejemplo digno desde que a esa mujer, desde que ese niño esté en el vientre, amén, gloria al Señor. Ya, cuando ya una mujer esté embarazada debe estar completamente casado. Ya pasaron por lo menos 2 años. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, vamos a entrar al punto número 2, que vamos a hablar sobre, amén, los 3 aspectos esenciales del matrimonio. Este es el punto número 2, este es el punto un poquito más largo y quiero que me tengan paciencia y puedan ver, hermano, este video. Yo sé que a muchos les va a ser de bendición porque hay mucho desorden en el matrimonio en estos últimos tiempos. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Así es que tenemos que tener esa amplia sabiduría y conocimiento. Amén. Gloria sea a Dios. Mi cafecito, hermano. Y comenzamos. En primer lugar, Génesis 2:24, por ejemplo, nos habla, amén, o es la definición funcional del matrimonio en la Biblia. Este versículo es tan importante que citas 3 veces en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Mateo 9:5, Marcos 10, 7 y 8, Efesios 5:31. Amén, gloria al Señor. En estas 3 citas bíblicas encontramos estos 3 aspectos esenciales para el matrimonio. Escriba usted en su casa, bendito sea Dios. Amén. Escriba su propio resumen de estos 3 versículos y de estos 3 aspectos o consejos les pudiera yo llamar, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 24 de Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí quiero que nosotros pongamos un poquito de atención y yo voy a hablar un poquito sobre la palabra dejar. Dejar, esa palabra dejará, dejar. Algunas personas piensan, hombres incrédulos, amén, que no entienden en qué consiste el matrimonio, mujeres, amén, que sin conocimiento van y se juntan con personas, tratan de formar un hogar
con personas que los aíslan de su familia, que te aíslan, que te separan de tu familia. Un buen hombre te ayuda a generar una buena conexión con tu familia. Una buena esposa te ayuda a generar un buen diálogo con la familia. Es partícipe de la felicidad. Por eso es ayuda idónea. Te hace entender lo que tú no entiendes. Gloria sea al Señor. Pero vamos a hablar de esta palabra, dejar. ¿Qué significa la palabra dejar? Para ti, ¿qué quiere decir dejar a los padres, por ejemplo? Gloria al Señor. En segundo lugar, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 de Éxodo, en el capítulo 20, aquí, hermanos, encontramos, gloria al Señor, un versículo que se repite 7 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, dejar es un rechazo total de los padres. Amén. Y ahí en el libro de Marco nos da un ejemplo. Pero vamos a ver el 20:12, como dice. Amén. Conforme a los mandamientos, ¿verdad? Dice el 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí yo quiero que pongamos mucha atención. Dejar no significa abandonar, no significa despreciar, no, de ninguna manera. Gloria a Dios. Ahora, veamos lo que dice Marcos capítulo 7, verso 9. Gloria a Dios, porque es importante que nosotros conozcamos. Marcos capítulo 7, gloria a Dios, capítulo 7, verso 9, gloria al Señor. 7:9. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dios, cuando Jesús hablaba con los discípulos, veamos que les enseñaba. En el verso 9 dice la Biblia que Jesús les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Aquí está el problema. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que mal diga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Oiga lo que Jesús y lo que Moisés decían, que aquel hijo que, amén, gloria a Dios, que deshonraba a sus padres, amén, debería de ser muerto inmediatamente, irreprensiblemente. Pero dice el versículo 12, pero vosotros decís: basta que diga el hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Aquí es donde lo que yo le decía, un buen esposo te genera, amén, felicidad, te ayuda a generar, amén, lo que a ti te falta, un buen lazo matrimonial. Una buena esposa no te separa de tu familia, una buena esposa te conduce al hecho, gloria al Señor, de tu felicidad, porque uno, sea como sea, uno no puede deshonrar a sus padres, porque el matrimonio entonces iría en deshonra. Gloria a Dios. Pero dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Oiga lo que dice: y muchas cosas hacéis semejante a estas. Muchas veces nosotros tanto le fallamos a Dios que muchas veces dejamos, gloria al Señor, fuera los mandamientos de Dios. Si la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, amén, para que los días sobre la faz de la tierra te sean de larga vida, gloria al Señor. Entonces, amén, Dios, si tú honras a tu padre y a tu madre, gloria a Dios, aún estando casado, aún estando casada, tú debes de entender el plan de Dios, no el plan del hombre. El plan del hombre, por eso yo siempre digo, la Biblia es el manual de todo ser humano, dígase evangélico o no. Amén. Yo siempre digo, si tú tienes una Biblia, pero no la lees y no le pides sabiduría a Dios para hacerlo, de alguna manera tú te vas a sentir, amén, aislada del conocimiento de Dios. Pero si tú te nutres de la palabra de Dios, entonces ahí vas a encontrar todos los consejos que tú necesitas para tu vida diaria.
en el trabajo, en el matrimonio, para los solteros, para las solteras, para los que quieren emprender otras cosas. En la Biblia es inmensa y por eso la Biblia es la vida del hombre, desde que nace hasta que deja de existir en la tierra. Gloria a Dios. Viendo estos dos pasajes bíblicos, esta separación de la familia para formar un nuevo núcleo familiar tiene ciertas manifestaciones. Anote usted cómo uno puede dejar a sus padres. En primer lugar, uno puede dejar a su padre geográficamente. 2, económicamente. 3, psicológicamente. 4, espiritualmente. Amén. 5, en la toma de decisiones. Usted no puede tomar todas estas decisiones sin consultar con su papá y con su mamá. Y que su mamá y su papá, lógico, nosotros como padres no le vamos a elegir las parejas a nuestros hijos, porque el padre no está buscando pareja para él. Aunque en la Biblia encontremos ejemplos de cómo padres buscaban las esposas de sus hijos, porque no querían que sus hijos se contaminaran con el pecado. Por ejemplo, el error que cometió Salomón de buscar una descendiente de Faraón, una incrédula, una pagana, una idólatra. Salomón había sido instruido en los mandamientos de Dios y tenía que seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se separa geográficamente sin consultar nada con los padres? Y muchas veces a muchos de nosotros nos ha ido mal. Ese es el concepto. Pero cuando, por ejemplo, yo en mis primeros noviazgos, yo no sabía ni bañarse puede uno. Solo se tira al agua y piensa que ya es bañón. No, amén, gloria al Señor. Entonces, por eso es que uno fracasa, porque no hay padres que lo sienten y le digan, ok, hijo, en esto consiste el noviazgo, en esto consiste en las bases de un matrimonio. En esto consiste el amor en el matrimonio. En esto consiste el sexo dentro del matrimonio. Dios aprueba el sexo y lo creó Dios, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Todo lo que haga fuera del matrimonio o cuando no estás casado es fornicación. Y el que se casa contigo, sí, amén, es un fornicario. Porque así dice la Biblia, que el que se casa con un fornicario, fornicario será. Entonces, por eso, amén, gloria al Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado, enseñar a esta generación qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar si se casan inmaduramente. Conoces realmente con la persona que te vas a casar, conoces a su familia, conoces a sus padres, has dialogado con sus padres. Mire, la mejor pregunta es hablar con los padres, que la novia vaya y platique con los padres y le diga cómo es él, es enojado, qué es lo que le gusta, no le gusta, fumaba, tomaba anteriormente, era parrandero, qué era, para que tú sepas en qué te vas a enfrentar y a qué te vas a tener si te vas sin consentimiento de tus padres, porque después hay hombres que golpean a sus esposas, hay hombres que les tratan tan mal, les tratan de bajar el autoestima para que las personas no tengan reacción absolutamente de nada, ni en lo, amén, psicológicamente, espiritualmente, en esos temas, gloria al Señor, amén, te trata de separar. Amén, gloria al Señor, pero gloria a Dios, sigamos en la etapa. Recuerde, amén, esta separación de la familia para formar un núcleo familiar tiene ciertas manifestaciones. Anote usted, yo le decía que escribiera usted cómo puede dejar a sus padres y yo le daba estos 5 ejemplos. ¿Cómo usted puede alejarse de sus padres geográficamente? Hay hijos que se van para otros países, para otros estados, y no vuelven a visitar a los padres. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo mal. Amén. Hay maridos o hay mujeres que no dejan también a sus maridos o los maridos a las mujeres ni hablar por teléfono con los familiares, con los padres. Y allí hay que tener en cuenta que ahí entra la palabra abuso.
y el abuso es pecado delante de Dios. Vaya a la página de Facebook, por ahí yo tengo un mensaje donde prediqué sobre el abuso, una enseñanza sobre el abuso. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que tener muy en cuenta. Gloria a Dios. En Facebook estamos también como Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Pacto. Allí búsquenos. Amén. Gloria al Señor. El siguiente punto, hermanos, ¿para quién es difícil este proceso de dejar a los padres? ¿Para ellos o para los hijos? O sea, ¿quién sufre más, los padres o los hijos? Veamos a continuación. ¿Por qué es necesario que el matrimonio nuevo se separe de los padres? Según todo esto, ¿cuál relación es más importante? ¿Padre e hijos o esposo y esposa? Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad en el matrimonio al nacer los hijos? Gloria sea a Dios. ¿Cuáles serían algunos de los pasos prácticos para dejar a los padres que la pareja pueda tomar con ellos antes de la boda? Gloria al Señor. Esto todo se platica. Para eso es el noviazgo. Gloria sea a Dios. Amén. Delicioso el cafecito. Entonces, tenemos que entender que las personas cuando se casan deberían de vivir separados. ¿Para qué? Para que comiencen a sentir la presión de un matrimonio. Amén. De un hogar. ¿Por qué el matrimonio es para personas maduras sentimentalmente? Uno, hoy en día, y vemos muchos ejemplos, niños, muchachos, adolescentes, se acompañan, no tienen casa donde vivir, no tienen un trabajo estable, no son maduros emocionalmente y inmediatamente vienen los hijos. No tienen ni cama, no tienen ni hamaca, no tienen, amén. Entonces, papá, ¿me puedes dar tal cosa? Mamá, ¿me puedes dar tal cosa? Por eso el libro de los Proverbios dice, prepárate en el campo, prepárate en tu mente, prepárate en tu corazón y luego sal y busca el amor de tu juventud. Por eso tenemos que nosotros entender el propósito de Dios y conocer la palabra de Dios. Cuando dice prepárate en el campo, es que tienes que saber que tienes que ir a trabajar afuera. Ya no vas a trabajar solo para comprar lo tuyo, sino para tu esposa, suplir todas esas necesidades. Amén, en el matrimonio, gloria a Dios. Y luego viene, si tu esposa cae enfermo, si tú caes enferma o enfermo, gloria a Dios, vienen las enfermedades. Allí tienen que soportarse los dos. Amén. Viene la escasez, te quedaste sin trabajo por enfermedad, por X motivo. Muchas razones pueden pasar para que te quedes sin trabajo. Entonces esto quiere decir, gloria a Dios, que tú tienes que estar maduro espiritualmente para eso. Necesitas cuchara, necesitas vasos, necesitas platos, necesitas cocinar, una casa, una cocina, un montón de cosas, ropa, jabón. Amén, gloria a Dios, un montón de cosas en las cuales tú tienes que estar completamente maduro. Cuando yo hablo de madurez, hablo de conocimientos, hablo de sentimientos, hablo de entendimiento, hablo de consentimiento, gloria a Dios. Entonces muchas veces la gente no entiende estos principios y es tan necesario saberlos para que nosotros conozcamos la madurez espiritual de las personas y no haya tanto divorcio ni tanto niño huérfano como tal vez usted o yo. Yo, por ejemplo, soy niño que nada más lo creció la mamá, gloria a Dios, y los abuelos. Ellos son los que cargan con el peso y son matrimonio y esa gente vienen a ser como la samaritana. Hay mujeres que tienen 5 hijos de cada hombre que conocen porque no tienen madurez espiritual, no tienen madurez, amén, sentimental. No hay las emociones, no las supieron ministrar. Son personas que, amén, Eros, el espíritu de Eros, amén, mora en ellos. Estorgo los lleva a cometer errores y Pilo los hace dar el fruto de esos errores. Amén, gloria al Señor. Amén, ya prediqué, busquen los mensajes de lo que le estoy hablando. Amén, palabras en hebreos. Entonces nosotros tenemos que entender estos propósitos del conocimiento de la palabra de Dios y en lo que concierne un matrimonio. Amén, eso significa la palabra dejar. Amén, nunca se salga de su casa sin consentimiento y sin casarse primero. Gloria a Dios. Y que sepa usted que su novio es una persona madura y responsable y que la va a entender y que la va a querer. También para el hombre.
nunca salga, aunque sea hombre, nunca salga sin consentimiento de sus padres y sin conocer a su mujer, la que va a ser su futura esposa. Amén. No vaya a ser que después usted se lleve una sorpresita y luego usted no va a poder ni servir en la iglesia, y amén, y quedar mal con toda la sociedad de burla. ¿Ve? Se casaron y a los 20 días ya se pelearon y cada uno agarró para la casa. Falta de madurez en el noviazgo existe, es para eso. No es para andar en los cines solos, no. Es para llegar a casa, dialogar con los padres, conocer a los padres y saber quiénes son y la descendencia y lo que es, lo que ella es o él es. Tienen que conocerse para eso, y eso es. Ahora, yo quiero hablar sobre la palabra unirse. Hemos hablado de la palabra dejar. Ahora yo quiero hablar de la palabra unirse. Gloria a Dios. Unirse. ¿Cómo entendemos la palabra unirse? Aplicada al matrimonio, unirse. En el verbo traducido como unirse tiene entre sus varios sentidos la idea de adherirse, amén, o pegarse, unirse, amén. Gloria a Dios, como un pegamento que comunica. ¿Qué comunica esto? En cuanto a la permanencia que Dios quiere que haya en el matrimonio. Le voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando a usted se le rompe algo de plástico, digamos así, o la tubería de la casa, qué sé yo, lo primero que busca usted es un pegamento que nunca más le vaya a dar el problema de romperse o separarse, sino que quede bien unido para que, amén, nunca más le dé un problema. Ese es el problema. Eso significa la palabra unirse. Unirse en matrimonio. Lo que Dios quiere es que nunca más se vuelvan a separar. Por eso es una promesa para toda la vida. Usted no puede pensar que después de 3 hijos o 4 hijos su esposa se va a ver con el mismo cuerpecito de sirena. No, ni usted ya no va a tener ese cuerpecito varoncito. Va a tener que ir cambiando, va a ir madurando, la piel cambia, las formas cambian, el cuerpo cambia, la fisonomía cambian. Y cuando uno se conoce desde joven, es lindo ir envejeciendo, ambos, esposa y mujer y hombre, ir envejeciendo de la manera pausiva y ver a los hijos crecer sucesivamente en felicidad, dando un buen ejemplo, pobremente, pero dar un buen ejemplo. Para tener hijos responsables, honestos y trabajadores y respetuosos, el ejemplo tiene que ser en casa, no en la escuela. Usted no espere que a sus hijos los eduquen en la escuela. No, mi hermano, usted no espere eso. Espere usted, amén, ser ejemplo. Anhele usted ser ejemplo y sentarse con sus hijas, sentarse con sus hijos y dialogar con ellos y tratar de entenderlos y darles el mejor ejemplo. La mejor plática que puedes tener con tus hijos es el ejemplo. Y eso es bien importante. Amén. Entonces, la palabra unirse significa nunca más separarse. Por eso yo le ponía el ejemplo de un pegamento, el mejor. Cuando usted no quiere que algo más le dé problema, que no se vuelva a romper, usted va a buscar el mejor pegamento del mundo. ¿Verdad? El mejor pegamento, pero que quede sólido. Entonces, toda persona quiere que un matrimonio sea sólido, que esté bien pegado el uno al otro. Y eso es ¿cómo lo hacemos? Conociendo la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Conociendo y siendo maduros, tanto física como sentimentalmente y espiritualmente. Gloria a Dios. Ahora bien, si unes por ejemplo, 2 hojas de papel con pegamento y después intentas separarlas, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo podemos aplicar esta idea al daño que sucede, por ejemplo, a las personas que intentan divorciarse? Le pongo este otro ejemplo de estas 2 hojas de papel. ¿Por qué? Examinemos lo que dice Malaquías, por ejemplo. En el libro de Malaquías, amén, gloria a Dios, en el verso 2,
Bendito sea el nombre del Señor. Malaquías, mis hermanos, está antes de Mateo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Malaquías 2:14. Dice la Biblia. Bendito sea el Dios de los cielos. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oiga lo que dice, la mujer de tu pacto. Esto es, por eso cuando uno se va a casar, promete a esa mujer serle fiel hasta la muerte. Cuando te unes a ella, pégate, aunque venga, caiga el agua, caiga sol, caiga frío, caiga lo que caiga. Hay que estar sólidos, amén. No hay que ser desleales. No hizo el uno habiendo en él abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Oiga lo lindo que dice la Biblia. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Qué linda la palabra. Aquí el llamado de Dios es a no engañar a las demás personas, sino que las demás personas se sientan que tú eres una bendición para ellos, que tú eres una gran bendición para ellos. Hermano y amigo, no se separe de Dios, no se separe de su esposa, llénese del conocimiento del Espíritu para que usted pueda anhelar cosas grandes. Dice la Biblia en el libro de Marcos, gloria a Dios, libro de Marcos, quiero leerle una porción bíblica. En el libro de Marcos, capítulo 10, le voy a dar otro ejemplo bíblico con respecto a este tema número 2. Amén. Los tres aspectos esenciales del matrimonio. Y le estoy hablando de dejar. La palabra dejar ya la vimos. Ahora estamos en la palabra unirse. Gloria a Dios, unirse. Marcos 10:2. Dice la Biblia. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mire la pregunta que le hacen estos incrédulos por tentarle. Fariseos, la descendencia de los fariseos y de los escribas son gentes con conocimiento materialista, pero la Biblia no les interesa, no les importa obedecerla. Por eso es que hay más gente engañadora en estos tiempos. Gente engañando, queriendo fingir. O hay gente que se casa con otra gente por interés. Es el hijo de don Julano, pero ese hijo de don Julano te va a hacer la vida de cuadritos toda tu vida. Te va a menospreciar toda la vida. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces los fariseos le hicieron esta pregunta al Señor por tentarle. Pero yo quiero que usted vea la respuesta de Jesús. Y respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué fue lo que mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, Dios le dijo a Moisés estas cosas. Por la dureza del corazón del pueblo de Israel, de la gente en aquel tiempo. Dice, le respondió Jesús y le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Aquí donde yo voy. Gloria a Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Aquí llega la palabra unirse. Unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo que dijo Adán.
ahora esta mujer es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Aquí se convierte espiritualmente. Quiere decir que tú no tienes que separarte para nada de tu esposa. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Gloria a Dios. Y si alguien se separa por amor verdadero y Dios te dio esa mujer, Dios nunca te la va a quitar, Dios nunca va a permitir, Dios siempre te va a dar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para tener esa madurez espiritual. Y dice la Biblia, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Mire, hasta los discípulos en la casa, ¿por qué los discípulos en ese momento eran más carnales? Recuerden, en ese momento los discípulos no eran llenos del Espíritu Santo de Dios. La importancia del Espíritu Santo de Dios es que te hace entender muchas cosas de las cuales tú no entiendes y no sabes. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí, y el que se casa con el adúltero, adultero será. Y el que se casa con adúltera, adultera será. Amén, adúltero será. Ese es lo terrible. Amén, Dios no cambia, por eso Dios no nos manda a separarnos. Cuando Dios te dio esa esposa, tienes que saber, gloria a Dios, que te uniste. No tienes que pensar en el divorcio. Tienes que pensar en construir, saber qué te atrajo de esa mujer, qué te atrajo de ese hombre. Por eso el noviazgo es importante. Si no te gusta, se termina y no hay hijos ni compromisos de nada. Por eso existe ese tiempo de conocerse para poder verse amén, y saber si la otra persona le está hablando realmente o está fingiendo, gloria a Dios, lo que le está diciendo. Gloria a Dios. Pero hermanos, usted saque su propio resumen sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la permanencia de la unión matrimonial. Es usted el que tiene que tomar esa determinación y saber, amén, y escribir un resumen de su vida. ¿Cuáles son las cosas que a usted le gustaría hacer para otra persona y formar un matrimonio? Amén. Según el libro de Romanos, Pablo escribe a la iglesia en Roma y en Corinto también cuál es el evento que termina definitivamente con el matrimonio. Veamos lo que dice la Biblia. Primero veamos lo que dice Romano. Amén, gloria a Dios. Romanos en el capítulo, gloria a Dios, 7. Veamos cómo la Biblia nos enseña a que nosotros, amén, gloria al Señor, o cuál es el motivo que termina definitivamente con el matrimonio. Yo le voy a decir, la única, dice en el verso 1 al 3, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida, aquí viene un ejemplo de los cuales usted tiene que tener muy en cuenta. Amén. Y dice el verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Este es el problema. Y después la gente no quiere que les digan adúlteros. Pero cometiste violaste un mandamiento de Dios. Esta es la analogía del matrimonio. Y dice el verso 4,
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del modo que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ve? Ahora, una persona divorciada, ¿cómo puede ser pastor? Que sea presentado y que, amén. No, es bien difícil. ¿Qué consejos vas a dar? Amén, es terrible. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que ella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, muchas veces nosotros ahora, Cristo dijo, amén, gloria a Dios, dando bendito sea el nombre del Señor. Yo no digo que repudien, sino que amen, ¿verdad? Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre por la ley del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, veamos el ejemplo de Corintios 7, amén, 7, primera de Corintios capítulo 7, en el verso, gloria a Dios,